Muy buenas amigos, en vista de estas últimas noticias con respecto a la falta de integridad electoral y todo lo que tiene que ver con la polémica del voto por correo, algunos políticos se han pronunciado al respecto y mucha gente me ha pedido que comentara el vídeo en el cual Santiago Abascal, en una entrevista en el canal de YouTube Worldcast, pues asegura que, bueno, que el sistema electoral español es uno de los más seguros del mundo, que no se fía de Sánchez y bueno, que realmente la única sospecha que tiene es respecto al voto por correo. Vamos a ver qué es lo que ha dicho el líder de Vox en esta entrevista. Actualidad, se escuchan campanas de fraude electoral últimamente. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Esto viene Bueno, claro, de lo de resulta la fontanería y Sí, demás, resulta ¿no? que la fontanera en cuestión, pues resulta que era la que dirigía el voto por correo. Pues bueno, ¿yo qué puedo decir ante eso? Toda la desconfianza del mundo. Yo es que no me fío de nada que haga este gobierno. O sea, yo creo que nosotros tenemos un sistema electoral mejor que el de otros países, ¿eh? Mejor que el de Estados Unidos, mejor que el de Brasil, mejor que el de los lugares donde se vota electrónicamente, donde el fraude es mucho más fácil, pero creo que hay incertidumbres en el voto por correo. Y sabiendo que determinados personajes de la fontanería del Partido Socialista estaban al frente del voto por correo, pues a mí se me ponen los pelos de punta y nosotros estamos investigando eso y pensando en qué medidas podemos tomar para garantizar la limpieza del proceso electoral y que no haya ninguna duda. Bueno, vamos a quedarnos con estas dos consideraciones que Abascal realizaba con respecto a las elecciones. Primero, que no se fía de Sánchez con respecto a su gestión del voto por correo, ignorando que realmente el gobierno es quien está gestionando todo el proceso electoral, no solamente el tema del voto por correo, y con respecto también a que, bueno, el sistema electoral español es mejor que el brasileño. Yo voy a contradecir estos dos extremos con pruebas, como hacemos habitualmente. Primero, vamos a ir a qué ocurre con el tema de la gestión por parte del gobierno de todo el sistema electoral. Como digo, estamos viendo aquí la plataforma de contratación del sector público, en el cual, bueno, por esos 36 millones de euros por el acuerdo marco y luego 11 millones de euros por cada cita electoral, pues presenta esa licitación que finalmente ha ganado la empresa Indra. La empresa Indra que realmente tiene serias dudas con respecto a su integridad. Vemos que en todas las citas electorales Indra está en algún que otro momento participando y aquí, bueno, condenada por falsear datos, ¿no? En el proceso de los votos, esto lo estamos hablando del año 2019. Sabemos que además la Comisión Nacional de Mercado de Competencia ha multado a Indra con 13 millones por una trama de licitación, por formar parte de ese cártel de la informática en la cual fue condenada por estafa y fraude al Estado. La pregunta es, ¿cómo es posible que en un proceso electoral en el que Abascal dice que es absolutamente seguro y de los mejores del mundo, pues participe una empresa realmente condenada por estafa y fraude al Estado, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a realmente lo que es este pliego de hojas técnicas que tiene que cumplir Indra, que es ni más ni menos el pliego de condiciones técnicas para la contratación de los servicios necesarios para la difusión de la información provisional de los resultados de las elecciones. Fíjense, amigos, que dice información provisional, pero esto realmente no es cierto. ¿Por qué? Porque Indra participa en todo el sistema. Aquí dice incluso que él debe realmente participar con los servicios relacionados con los resultados definitivos y la integración de resultados en la base de datos del Ministerio del Interior y suministro de información de resultados para subvenciones. Así que, por un lado, tenemos que Indra participa en todo el proceso electoral y que realmente es el Ministerio del Interior quien gestiona todo el proceso electoral. Y así es como lo hace. Este es el esquema general de funcionamiento del sistema electoral, en el cual la mesa con representantes de la administración recogen esos datos, que por cierto son personas que realmente no son funcionarios de la administración, sino tienen algún tipo de relación con alguien de la administración, ¿no? Bueno, a esto es cómo funciona, recogen esos datos, aquí se procesa en ese centro de proceso de datos y luego se difunden. Pero amigos, este proceso no es continuo. Cuidado, que precisamente el sistema electoral debe ser un proceso trazable, verificable y continuo. Continuo. Este proceso no es continuo. Aquí en el centro de proceso de datos pasan cosas. Aquí se recepciona la información,
aquí se centraliza y se trata la información, hay un tratamiento de la información, bueno, se atiende al usuario, resolución de incidencias, pero aquí se detiene, aquí se pueden cocinar los datos y luego se difunden. Lo hemos visto que podían cocinarse a través pues, de eso inflado de votos a Junts, que claramente nosotros lo hemos denunciado con esos cientos de mesas de toda España con votos inflados a Junts. Yo esto lo he denunciado efectivamente al otro día, que en un tuit que tiene más de 1 millón de visualizaciones, pues que efectivamente había cosas que no eran normales, que estaban ocurriendo, que Junts había sido primera fuerza, por ejemplo, en varias mesas de Madrid, ¿no? Así que, bueno, realmente muy probablemente ocurra en esa fase del centro de procesamiento de datos porque en realidad no puede haber un error humano, como han querido decir, ¿no? Aquí, fíjense, la isla en Cádiz, el municipio andaluz con más votos a Junts, también en Marbella, en Madrid, Zaragoza, también en Cantabria. En fin, esto fue un escándalo mayúsculo realmente y lo que se trata aquí es que posiblemente sea en esa fase de centro de proceso de datos que además aquí confiesan aquí que se aplican una fórmula. Dice, toda la información recibida será tratada en el centro de procesamiento de datos donde al resultado electoral se le aplicarán las fórmulas correspondientes para la atribución de escaños. ¿Qué es eso de aplicarle las fórmulas correspondientes? ¿Qué se le aplica aquí? ¿Algoritmo? ¿Qué es lo que se está aplicando? ¿No? Esas son las grandes preguntas, siempre con el Ministerio del Interior dentro. Es decir, que aquí es el Ministerio del Interior quien se encarga de todo el proceso electoral. Así que la sospecha de Abascal no debe ir únicamente en el tema del voto por correo, sino también en lo que tiene que ver con la total gestión del sistema electoral. Fíjense que aquí están diciendo que realmente el dispositivo debe permitir la captura del acta. Esto es muy importante, la captura del acta, porque también, como vamos a ver después más adelante, debería publicarse esas actas. En España no se publican las actas, como tampoco se publican en Venezuela. La oposición se agarra las manos a la cabeza cuando dicen que realmente no se publican las actas en Venezuela, pero se quedan callados cuando en España tampoco ocurre esto, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa con ese centro de proceso de datos? Que en ningún caso se puede revelar su código fuente o cualquier otra información que pudiera revelar información sobre la estructura del software o su implementación. O sea, que esto se garantizará con el correspondiente acuerdo de confidencialidad. Es decir, que aquí nosotros no podemos saber qué es lo que hace ese algoritmo o qué es lo que hace ese centro de proceso de datos con esas fórmulas que aplican, que este es recordemos que este es el pliego de condiciones técnicas. Aquí el Ministerio del Interior está diciendo cómo tiene que gestionarse esto. Y la pregunta es, amigos, ¿cómo es posible que no podamos saber qué es lo que hace cuando realmente tenemos que saberlo? Porque en todos los demás países, y precisamente Abascal decía que España era uno de los países de mayor seguridad en las elecciones. Fíjense, por ejemplo, en Argentina, la DINE entregó a la Cámara Nacional los códigos fuente para transmisión y recuento de resultados. España es el único país del mundo en que no se entregan los códigos fuente. No sabemos qué es lo que hace ahí ese algoritmo del Ministerio del Interior o de Indra. ¿Qué es lo que pasa en ese centro de proceso de datos? Otra cosa importantísima a tener en cuenta, que realmente la Unión Europea, el Parlamento Europeo, a través de este informe importantísimo de 2023 que fue aprobado por la Eurocámara, pues en este informe sobre las injerencias extranjeras, está hablando claramente de injerencia extranjera en todos los procesos democráticos. Este informe habla específicamente de la importancia de los procesos electorales. Pues aquí dice que unas elecciones libres y justas son una piedra angular de los países democráticos y que los procesos electorales independientes y transparentes son necesarios para fomentar un entorno electoral competitivo y la confianza de los ciudadanos en la integridad electoral. Aquí se está estableciendo que es muy importante que esa confianza sea realmente en la solidez del sistema electoral. Y aquí dice que incluso que las injerencias en los procesos electorales pueden darse de muy diversas formas, tanto directas como indirectas. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de las injerencias que podemos ver. Por ejemplo, hemos visto una de las injerencias es esta ONG de la Fundación Cipriano García, financiada por Soros y vinculada a las comisiones obreras,
movilizaron al votante de izquierdas el 23J. ¿Cómo es posible que ninguna otra formación política de la oposición haya denunciado esta importante injerencia electoral con fondos de George Soros, manipulando también en cierto aspecto las elecciones? Porque esto que aquí dice, esta fundación que dice no somos un grupo de personas, somos simplemente un movimiento ciudadano, esto es absolutamente mentira. Esto es una injerencia electoral, evidentemente, porque está pidiendo el voto y está diciendo que para seguir generando estos titulares, como por ejemplo España aprueba el matrimonio homosexual, vota con orgullo y tal, pues todo esto está financiado por Soros, y esto claramente es, pues amigos, una injerencia electoral, que es la que realmente condena el Parlamento Europeo, ¿no? Así que tenemos muchísimos motivos para estar preocupados. Y luego hay una cosa muy importante. Bueno, aquí lo sigue diciendo, que ha habido casos de terceros países que transportan migrantes y solicitantes de asilo a la frontera exterior de la Unión como parte de sus estrategias híbridas de injerencia extranjera. Esto evidentemente lo sabemos por todo el tema de los empadronamientos, toda la cuestión que estamos viendo que en realidad es motivo de muchísima preocupación en el electorado. Fíjense la cantidad de volantes de empadronamiento del censo electoral que tenemos en un solo domicilio. Aquí la persona afectada nos remitió toda esta enorme cantidad de personas que estaban empadronadas en su domicilio. Se lo encontró en el buzón de correos, todas estas papeletas. Fíjense que esa oficina del censo electoral, también en edificios enteros del barrio de Salamanca, que nos remitieron muchísimos casos, muchísimos testimonios. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo se puede alterar y registrar ese registro de votantes con esa cantidad de informaciones que yo he recibido, que me estaban enviando por correo. Testimonios, bueno, el problema de votar online era una barbaridad, y esto se repitió las elecciones en Austria por ese tipo de irregularidades, ¿no? Ordenó en el año 2019 en el distrito de Estiria precisamente todas estas irregularidades del recuento del voto por correo y ciudadanos que no podían votar. Pues se repitió, y aquí me remitieron, fíjense amigos, la cantidad de testimonios de personas que no pudieron votar por correo, edificios enteros, como digo, de Salamanca, o afectados por ejemplo, del voto por correo, que decía que es lamentable que no le llegara. Bueno, realmente testimonios absolutamente estremecedores en cuanto a esto, y nos gustaría realmente que en este caso las formaciones políticas realmente se impliquen en la lucha por la integridad electoral, que no ocurran estas cuestiones. Y con respecto a lo que decía Abascal, de que realmente el voto de Brasil era bastante más inseguro, yo le tengo que decir al señor Abascal que realmente existe aquí en la web del Tribunal Superior Electoral de Brasil una web en la cual se publican las pruebas públicas de seguridad. Esto futuramente, esta web se puede traducir al español. ¿Y qué se trata? Que cualquier brasileño puede presentar un plan de ataque a los sistemas electorales involucrados en la generación de medios, la votación, el recuento, la transmisión y la recepción de archivos. En España esto no es posible, amigos. Desde que se proclamó allá por los años 80 la ley electoral española, nunca jamás se ha auditado el sistema electoral. Como hemos dicho, está prohibido incluso la revelación o el análisis del código fuente. Sin embargo, en Brasil sí. En 2019, por ejemplo, una primera edición pues tuvo lugar el 13 de noviembre de 2009 con el objetivo de buscar la colaboración de la sociedad para mejorar la urna electrónica utilizada en las elecciones brasileñas. Aquí se hizo una auditoría en 2009. En 2012, otra vez, una segunda auditoría. Del 20 al 22 de marzo se dividieron 9 grupos y ejecutaron más de 20 planes de ataques. Esto en España no es posible. El 2016 también, la tercera edición, del 8 al 10 de marzo, también 13 investigadores tuvieron acceso a los componentes internos y externos del sistema de votación. Nosotros, como auditores independientes, no tenemos acceso, no podemos tener acceso al sistema electoral español. El 2017 también otra prueba pública, otra auditoría pública. El 2019 otra vez también, quinta edición, 5 auditorías. La sexta fue en 2021. Así que no entiendo por qué el señor Abascal dice, bueno, que el sistema brasileño es peor que el español, cuando en realidad es absolutamente lo contrario, ¿no? Estamos viendo que ni siquiera nos permiten
fotografiar las actas. Miren, les quiero compartir aquí esa decisión de la Junta Electoral Provincial de Madrid prohibiendo la grabación de imágenes del acto del escrutinio. El sistema electoral español es completamente opaco, igual o peor que el venezolano en lo que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Incluso a los ciudadanos que han fotografiado les ha llegado una multa de 300 euros realmente por fotografiar, ¿no? Cuando es realmente un acto público y que se puede perfectamente fotografiar y se puede el escrutinio, realmente si no hay nada que ocultar, ¿por qué tienen ese problema a la hora de que la gente vaya, ¿no? Y en referencia al sistema electoral español con otros sistemas electorales que el señor Abascal lo pone como uno de los mejores del mundo, tengo que compartir realmente qué es lo que ocurre con las elecciones de Ecuador que se celebraron hace bastante poco. Fíjense cómo funciona el sistema electoral ecuatoriana, en el cual al siguiente día se publican todas las actas, se puede consultar todas y cada una de las zonas, las mesas, y se puede saber a través de una cadena de blockchain con Polygon, se pueden saber las actas de esa mesa, se valida el formato, se compara con la cadena binaria, se verifica absolutamente ese acta y se puede publicar y se puede ver perfectamente, como podemos ver ahí con el código barras, el código QR, el número de votos de cada mesa electoral al siguiente día, con las firmas, ningún problema de los presidentes, los secretarios. Aquí no hay ninguna historia con el tema de protección de datos, no pasa nada, es una información pública. Ahí se ven las firmas de todos los apoderados y se puede verificar los resultados electorales en Ecuador. ¿Por qué en España no podemos tener ese sistema? Ahí está todo absolutamente verificado con su hash, con su código de identificación. Se puede volver a verificar cualquier cantidad de actas al mismo tiempo para que la ciudadanía, si quiere, pueda hacer un escrutinio paralelo, que es lo que hace falta aquí en España, porque tenemos que fiarnos aquí de lo que nos dice Indra y lo que nos dice el Ministerio del Interior. Aquí es un dogma de fe el resultado electoral. No sabemos absolutamente qué es lo que ocurre en ese centro de proceso de datos, ese inflado de votos que aparece, y nosotros, fíjense, en Ecuador, cómo es posible verificar todas y cada una de las mesas. Así que mi opinión, realmente no ha sido muy afortunada esas declaraciones del señor Abascal con respecto a la integridad del sistema electoral español, que debe mejorar y mucho. No podemos realmente seguir confiando, como bien dice el señor Abascal, con respecto a que el gobierno gestione no solamente el voto por correo, sino todo el sistema electoral está en manos del gobierno, que es algo que no ocurre en ningún país del mundo. Todos los sistemas electorales de todos los países del mundo son absolutamente autónomos e independientes. Es un poder electoral aparte que no tiene nada que ver con el resto de poderes. En España, sin embargo, la Junta Electoral Central depende y tiene su despacho dentro del Congreso de los Diputados. O sea, está sometido al control político. Luego, como hemos visto, la gestión entera del sistema electoral lo hace el Ministerio del Interior. Esto es absolutamente abominable. En ningún país del mundo ocurre, porque hay evidentemente intereses contrapuestos entre un sistema electoral que debe ser autónomo e independiente con los intereses gubernamentales del partido que esté en ese momento gobernando y sus aliados. Otro matiz importante que hay que hacer sobre las afirmaciones del líder de Vox con respecto a que el sistema electoral español es absolutamente fiable es mostrarle ni más ni menos lo que ha ocurrido con Vox en Torrejón de Ardoz, que yo, en contestación a uno de sus acólitos, pues he evidenciado aquí que realmente en Torrejón de Ardoz los votos de Vox se asignaron al Partido Comunista, y esto ha pasado completamente desapercibido para Vox. Fíjense, amigos, en el acta que por casualidad hemos podido acceder, se ve que Vox ha obtenido 40 votos, pero sin embargo, en los resultados que transmite Indra y el Ministerio del Interior, esos 40 votos se asignan al Partido Comunista de los Trabajadores. Otra cosa que hay que tener en cuenta aquí en este caso es que siempre los votos se equivocan, los errores siempre es en perjuicio de los mismos partidos o en beneficio de los mismos partidos. Realmente la característica intrínseca de todo error humano es su aleatoriedad, ¿no? Es realmente que sea aleatorio, unas veces para uno, pero aquí estamos viendo que siempre es en perjuicio de los mismos partidos y en beneficio de los mismos, ¿no? Necesitamos que realmente el sistema electoral
español sea íntegro, sea absolutamente independiente, que la Junta Electoral Central realmente no sea un órgano florero como es ahora, sino que realmente sea un órgano con poder de decisión, con poder para poder realmente vigilar, porque lo que están diciendo continuamente de vigilar realmente, hacer el escrutinio, abriendo todas las actas, es absolutamente y sistemáticamente desoído por todas las juntas electorales provinciales que no abren esos sobres. Lo hemos visto cuando nos hemos ido a fotografiar esas actas, que están esos sobres cerrados. Por tanto, en definitiva, amigo, lo que tengo que decir es que realmente, si uno no lleva su coche en 45 años a pasar la ITV, desde luego para sí mismo va a ser el coche más seguro del mundo, aunque le fallen los frenos y tenga todos los focos fundidos, ¿no?